Honduras, 1982 al 2009. La democracia. En Honduras se había convertido en un terreno de acción fría desde 1954, cuando la CIA y élites políticas y militares del país, junto a la oligarquía de Guatemala, usaron un territorio nacional para ejecutar la invasión y posterior derrocamiento del gobierno progresista de Jacobo Arbenz, dado inicio a una guerra civil que duraría décadas en el vecino país. Pero fue hasta el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979 que surge lo que en la historia se conoce como USC Honduras-Washington para deliberar el gobierno revolucionario. A partir del 20 de enero de 1981, con el ascenso del poder de Ronald en una abierta base militar de entrenamiento, provisión de armas y recursos tanto para las fuerzas gubernamentales salvadoreñas y guatemaltecas como para la contra nicaragüense. En este periodo de la historia, Honduras estaría marcado por el anticomunismo en la guerra centroamericana. Los élites hondureñas colaboraban desde un inicio en el desarrollo de las políticas de contrainsurgencia planificadas para el gobierno de los Estados Unidos, la CIA y por militares argentinos en Honduras. Tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, la empresa privada y las Fuerzas Armadas aceptaron la situación con el entendimiento que la alianza con los Estados Unidos traería grandes beneficios materiales y económicos para ellos. El 27 de enero de 1982, en el Estadio Nacional, Roberto Suazo Córdoba pronunciaba un modesto discurso muy distinto a la estridencia que acostumbraban los liberales. Esta patria nuestra, cuya límpida bandera ostenta con orgullo, surgió y ha evolucionado en el esquema de desarrollo con hábitos de una estructura socioeconómica llena de contradicciones. Somos un pueblo digno y a la vez un país que arresta el atraso generado por la disidia administrativa, la ineptitud política y la complicidad ofensiva para combatir la opresión, la explotación y la dependencia. Para poder emprender la solución de los problemas que nos aquejan, es requisito básico que el orden prevalezca sin que ello implique que la libertad se quede quebrantada. El Partido Nacional no estuvo presente en los actos de toma de posesión de Suazo Córdoba. El mismo 27 de enero dio a conocer un boletín de prensa en donde explicaban las razones de su actitud y en el cual calificaban el proceso electoral como un fraudulento y gobierno Suazo Córdoba como espurio. Ese 27 de enero, dijo el comunicado de las nacionalistas, sería aprovechado para triunfar un homenaje de simpatía y reconocimiento al líder máximo y presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, el abogado Ricardo Zúñiga Agustinos, que había fungido como vicepresidente durante todo el periodo militar desde Osvaldo López Orellana en 1971. 2 días después de la toma de posesión de Suazo Córdoba, el 29 de enero de 1982, se efectuaban los actos de traspaso del mandato de Fuerzas Armadas, en el cual el coronel Gustavo Adolfo tomaba el mando de las instituciones castrenses. Hubo mucha oposición al interior de las Fuerzas Armadas al ascenso de Álvarez. Para comenzar, uno no era un general, sino un coronel, y fue necesario reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para poder otorgarle el ascenso para la ley vigente que exigía 5 años en el cargo del coronel, tiempo con el que Álvarez Martínez no contaba. Figuras como el coronel de inteligencia Leonidas Torre Arias, ligado luego al asesinato de los esposos Ferrari, en su tiempo del jefe de la FUSEM, alertaba de las acciones arbitrarias y guerreristas del nuevo jefe militar. En su primer discurso como jefe de las Fuerzas Armadas, el coronel Gustavo Martínez atacó el modelo de enseñanza exigente en el país, considerando que en el mismo se efectuaba un adoctrinamiento por parte de los agentes subversivos. Roberto Suazo Córdoba nació en la ciudad de La Paz el 17 de marzo de 1927 y murió en la misma ciudad el 22 de diciembre de 2018. Fue el encargado de la transición democrática luego de la década del gobierno militar. Después del derrocamiento de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979 y con inestabilidad generada en El Salvador, los militares hondureños, por precisión de la administración de Jimmy Carter en los Estados Unidos, aceleraron proyectos para devolver el país a la democracia. Una asamblea constituyente fue popularmente decidida en abril de 1980 y las elecciones generales fueron celebradas en noviembre de 1981. Una nueva constitución fue aprobada en 1982 y el gobierno del Partido Liberal del presidente Roberto Suazo Córdoba tomó el poder. Una elección que ganó por la popularidad del doctor Modesto Rodas Alvarado, que desafortunadamente falleció el 9 de julio de 1979
a quien se le consideraba que sería el próximo candidato presidencial con Suazo Córdoba como vicepresidente. Córdoba, abandonado los fundamentos de política rodista, se plegó completamente a la política estadounidense de lucha contra el gobierno revolucionario de Nicaragua, con la esperanza de recibir ayuda para enfrentar la severa recesión económica que atravesaba el país luego de la crisis petrolera en 1979. La nueva relación del gobierno de Honduras con los Estados Unidos, que inicia en 1982, se basó con el acuerdo firmado entre ambos países el 20 de mayo de 1954, en plena huelga de los obreros de las compañías bananeras. El Tratado Bilateral de Asistencia Militar tenía como objetivo preparar la invasión a Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y establecía ejercicios militares para poder lograr objetivos comunes y compatibles de Honduras y de los Estados Unidos según este tratado. Con esas acciones que llevó a cabo el gobierno de Honduras con el gobierno de los Estados Unidos, se estableció un territorio nacional, una base con la formación de militares y ejércitos contra la amenaza comunista. Para las Fuerzas Armadas, este periodo sirvió como solo para definir su rol en la región, con la asistencia de los Estados Unidos, sino para moldear su nueva oficialidad con la asistencia de militares argentinos, fundamentalmente del Grupo de Tareas Exterior del Batallón 601, que los asesorarían en la represión interna que produjo 184 desaparecidos, según el informe representado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en 1984. José Azcona Hoyo, 1986 a 1990. Nació en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el 26 de enero de 1927. Sus padres fueron José Simón Azcona Vélez y Carmen del Hoyo Pérez, graduado de ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1970, casado con Miriam Bacon Selva. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México, donde obtuvo su licenciatura de Ingeniería Civil. En 1962, Azcona se convirtió en director del Frente de Acción Liberal. En 1973, durante el gobierno de López Orellana, adquirió la función de administrador general de la Federación Hondureña de Cooperativas de Vivienda Limitada y se erigió como coordinador del movimiento liberal rodista. Fue nombrado ministro de Secretaría de Obras Públicas y Transporte, cargo que se retiró en 1983 cuando las fricciones con Suazo Córdoba comenzaron a aflorar en torno a las aspiraciones presidenciales. Afirmó que si aquel extremo se confirmaba se estaría ante una violación de la Constitución, entonces habría que tomar las medidas necesarias para hacer respetar la soberanía hondureña. Finalmente, y luego de los muchos reportes de la prensa, Azcona reconoció la presidencia de la Contra en Honduras, si bien manifestó que operaban sin el permiso del gobierno. En noviembre de 1987 ordenó clausurar la Oficina de Información frente a la Democrática Nicaragüense, denominación oficial de la Contra de Tegucigalpa. El 17 de marzo de 1983, 3.200 soldados norteamericanos fueron despachados a Honduras con la misión de repeler su nueva invasión al Ejército Popular Sandinista de Nicaragua. El 5 de abril de 1988, Ramón Mata Ballesteros fue secuestrado por oficiales del ejército que al parecer pertenecían a la facción militar ligada a los turbios negocios de la droga y cuyo cabeza era el mismo comandante de las Fuerzas Armadas. En los años de 1988 y 1989 han sido los únicos años que registra la historia nacional en donde Honduras no honró el pago de la deuda externa. El desempleo en el país alcanza el 25% de la población, iniciando en esa época la primera ola de migración a Estados Unidos. Para contrarrestar la crisis económica en 1986, Azcona adoptó una serie de medidas que buscaban diversificar las exportaciones agrícolas a la vez que se escogió a nuevos préstamos externos y en 1987 dio luz verde a la privatización de un buen número de empresas de turismo, agroindustria, metalurgia y procesando de alimentos como parte de un plan para deshacerse de 61 compañías administrativas por la Corporación Nacional de Inversiones CONADI. Rafael Leonardo Callejas, 1990 a 1994. Rafael Leonardo Callejas Romero nació en Tegucigalpa el 1 de noviembre de 1943, hijo del banquero Rafael Callejas Valentín y Emma Romero. Su padre falleció en el 2014. Estaba emparentado directamente con la familia Soto y los Valentín, ambos accionistas importantes en la mina El Rosario en San Juancito. De ahí viene alguna parte de su capital político y otro de su carisma y talento.
Fue el primer presidente nacionalista desde el retorno de la democracia en 1982 al ganar a sus 47 años la presidencia frente al liberal Carlos Roberto Flores Facús. Antes había ganado las elecciones frente a José Simón Ascona, pero no fue derrocado presidente luego de una negociación ante las cúpulas que aportaban para aceptar la opción B. Cursó su primaria en la Escuela Americana de Educación Secundaria en el Instituto San Francisco de Tegucigalpa. Estudió luego en la Universidad de Mississippi, donde se graduó en el año 1966, obteniendo el título de Economía Agrícola. Realizó un diplomado en el Instituto de Ciencias Sociales de La Haya, referente de desarrollo agrícola. Obtuvo además 2 doctorados honoris causa, uno por la Universidad de Mississippi y otro en México. En las elecciones presidenciales del 24 de noviembre de 1985, luego de la crisis constitucional entre el Poder Ejecutivo y Legislativo que por poco desencadenaba un golpe de estado, Rafael Leonardo Callejas, a pesar de las acusaciones que recibió durante la campaña por corrupción durante su periodo, dejó de competir con otros 2 candidatos de su partido, Juan Pablo Urrutia y Fernando Lardizábal. Callejas se hizo con la presidencia al ganar de forma contundente las elecciones el 26 de noviembre de 1989 sobre el liberal y exministro Suazo Córdoba Carlos Flores Facús. Asumió la presidencia de la República el 27 de enero de 1990, convirtiéndose en el primer candidato de la oposición en ganar unas elecciones en Honduras desde 1932. Luego pasaron muchos años y en el año de 1994 y 1998 estuvo como presidente Carlos Roberto Reina, el cual nació en Comayagüela y falleció el 19 de agosto de 1903. Fue fundador del Partido Liberal de Honduras en 1891. Luego hubieron muchos más personajes importantes como Carlos Roberto Flores Facús de 1998 al 2002, que nació en Tegucigalpa el 1 de marzo de 1950 y fue ahí donde conoció a Mary Flack, su futura esposa, en la Escuela Americana de Honduras. Su padre fue abogado y periodista, quien fue en vida Óscar Flores Medins, notario opositor de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, así como colaborador del presidente de Ramón Villa Morales. Una vez de regreso en Honduras, Carlos Flores trabajó como gerente general de la Compañía Papelera Centroamericana, fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Formación Profesional. Recibió en herencia de su padre el diario La Tribuna y parte de la empresa Lito Press, que terminó probando todo en los años 90. En 1982 es asignado ministro de Presidencia entonces el presidente Roberto Suazo. A partir de 1986, Carlos Flores toma el control y en 1988, ocupando la presidencia de la República del liberal ex rodisto José Simón Córdoba, Callejas, con el 52.3% de los votos, le superó en 8 puntos porcentuales. En la política de cero tolerancia y luego mano dura del Ricardo Maduro, presidente de Nicaragua, lejos de desaparecer el problema de las pandillas, lo volvió invisible. Los pandilleros cambiaron su forma de operar, pasando a minimizarse a la población civil. En la actualidad siguen siendo uno de los factores más importantes de la violencia en Honduras. En la administración de Ricardo Maduro se registraron 3 de las más terribles masacres a población pandillera, 2 en centros penales, El Porvenir, La Ceiba en el 2003 y en San Pedro Sula en el 2004, y una en Chamelecón, en donde las víctimas fueron civiles. La violencia, lejos de desaparecer, siguió su camino ascendente que llevaría 10 años después a las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central ser catalogadas como las 2 ciudades más violentas del mundo. En las elecciones del 27 de noviembre de 2005, el candidato de su partido, Porfirio Pepe Lobo Sosa, perdió dichos comicios frente a Manuel Zelaya del Partido Liberal de Honduras, quien lo sustituyó en el cargo presidencial el 27 de enero del 2006. En gran medida, la razón de la derrota de Pepe Lobo se debió a la crisis que generó el aumento de los carburantes y la reacción popular. Luego de terminado su periodo presidencial en el 2006, Maduro se retiró de la vida política y se dedica en la actualidad a manejar sus negocios. Varias veces se ha especulado sobre una posible candidatura en busca de su reelección, tomando en cuenta la buena imagen que aún mantiene la población. Sin embargo, él en reiteradas ocasiones ha negado interés alguno en volver a ser presidente. José Manuel Zelaya Rosales en el 2006 al 2009.
salió de poder de forma abrupta, producto de un golpe de Estado en la madrugada del 28 de junio de 2009. Con ese hecho específico terminamos con este recorrido de nuestra historia. 170 años de gobernantes y políticas de guerras civiles y crisis de concluyente en esa madrugada para dar inicio a un nuevo periodo que aún se escribe. Fue la crisis de los partidos políticos, conformados por varias crisis institucionales no resueltas desde mediados del siglo XX, que se fueron parchando para dar pie a pactos de gobernabilidad que poco a poco se volverían insostenibles. Fue el fracaso del modelo neoliberal impuesto luego de la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría que dio paso a una nueva oligarquía financiera ligada al capital transgénero. Los partidos políticos del siglo XX han muerto. Murieron el 28 de junio del 2009 con el golpe de Estado de Manuel Zelaya Rosales. Hoy quedan los cules privados bajo el control de caudillos inescrupulosos que no dudan en usar la mentira para desacreditar al contrincante, que no les tiembla la mano para alentar el odio.